Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Esta semana hemos invitado a nuestro programa a alguien que está vinculado a nuestra universidad, la Universidad de Salamanca, desde hace muchos años. Nos referimos al profesor Miguel Ángel Galán Serrano. Profesor, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, Ana. Profesor y catedrático de Ingeniería Química en esta universidad desde 1988. Sí, desde 1988 que vine de Cádiz, sí. Y después también de protagonizar, bueno, pues un periplo, de recorrer otras universidades. Hoy queremos hablar de quien lo representa casi todo, no voy a decir todo, en lo referido a la ingeniería química en la Universidad de Salamanca, a esa rama de la ingeniería que logra transformar en procesos eficaces y procesos muy útiles de fabricación, pues lo que son cuestiones de laboratorio, ¿es así? Sí, así es. Normalmente los químicos suelen trabajar pues a tamaño molecular y nosotros tenemos que dar soluciones, con lo cual hay que trabajar a tamaño más macroscópico para dar resultados y producir cosas útiles. Hacer cosas útiles. ¿Siente que ha hecho muchas a lo largo de su carrera? Desgraciadamente no, porque hemos cogido épocas, yo quiero saber mucho, coger las cosas desde la base y llevarlas hasta la aplicación, que es la manera de conocer bien el proceso. Entonces eso te permite innovar sobre el proceso y al mismo tiempo desarrollar. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. De las aplicaciones de la ingeniería química, de la evolución de estos estudios que tienen una historia relativamente corta y de otras muchas cosas, queremos hablar con el catedrático Miguel Ángel Galán y hacerlo con motivo, bueno, pues de lo que ha sido un acontecimiento en nuestra universidad, porque cierra una etapa, alcanza su jubilación, deja atrás lo que es su trayectoria docente, aunque no abandona la ingeniería química. Pues no, bueno, teóricamente sí, desde el punto de vista de contacto con los estudiantes y demás, pues esto se acabó, pero hay una serie de cosas que sí que pienso hacer, no pienso sentarme y ver pasar nubes, no. Enseguida me cuenta sus proyectos, en qué está trabajando ya, pero queríamos mostrar en este perfil algunos rasgos que nos recuerdan cuál ha sido su trayectoria docente e investigadora. Se licenció y se doctoró en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca y a esta institución académica ha estado ligado desde entonces. Tras realizar su tesis, mejoró su formación en Estados Unidos, en la Universidad de California. Después volvió a España y comenzó a desarrollar su carrera docente e investigadora en varias universidades: Zaragoza, País Vasco, Cádiz y de nuevo Salamanca, en la que ha sido catedrático de Ingeniería Química desde 1988. Su trabajo como investigador se ha centrado en diferentes áreas, como los procesos de separación de proteínas y encapsulación, el tratamiento de compuestos o la mecánica de fluidos. En la Universidad de Salamanca, el profesor Miguel Ángel Galán ha sido director del Departamento de Ingeniería Química y Textil desde 1991 hasta el año 2000. Fue también vicerrector de Ordenación Académica entre 2003 y 2004. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional en Ingeniería Química por su labor investigadora en 2007, un galardón de la Real Sociedad Española de Química. Recordábamos tan solo, bueno, pues parte de esa rica y brillante trayectoria, esa carrera que hoy queremos destacar de Miguel Ángel Galán Serrano, que le llevó a Estados Unidos durante muchos años y en varias estancias a la Universidad de Davis en California. Sí, eso fue. Al acabar aquí los estudios saqué una beca Fulbright, entonces había muy pocas becas y yo cogí una beca Fulbright en la repesca, porque mi inglés no era demasiado bueno y quedé el 14, pero hubo un accidente y había 13 becas solo.
hubo un accidente de una chica de Sevilla, de Letras, que tuvo un accidente de moto, y entonces me dieron la Fulbright. Y por esa razón pues me fui a Estados Unidos, y allí pues me pareció un mundo, es como si está uno con una ventana cerrada en una habitación y de repente abres la ventana y ves un mundo pues en tecnicolor. A mí quedé pues, completamente maravillado del conocimiento, del nivel que tenían y también del país, porque es un país era completamente distinto, y en el año 72 se sabía muy poco de él. Sí, después vuelve a España, pasa por diferentes universidades, como decíamos, y regresa a la Universidad de Salamanca como catedrático. Aquí pone en marcha lo que son los estudios de ingeniería química, que decía yo, como tales, tienen una historia de poco más de 20 años, ¿no? Sí, 22. Se hizo la primera promoción, yo creo que en 1993 entró la primera promoción para hacer ingeniería química, que acabó pues 4 o 5 años después. Y se hizo, además, éramos 7 entonces en el departamento, y nos tiramos, vamos, sin paracaídas, dimos clase a lo bárbaro, nos hicieron una evaluación, la evaluación resultó muy satisfactoria, pero nos dijeron que la investigación probablemente se resentiría. Y la verdad es que la investigación no se resintió demasiado, es todo cuestión de ser un grupo que tiene una ilusión y trabajar fuerte, eso fue la ilusión. Mencionábamos también en ese perfil pues algunas de las que han sido las líneas de investigación a las que se ha dedicado el profesor Miguel Ángel Galán, como los procesos de separación de proteínas y encapsulación, el tratamiento de compuestos y la extracción de materias por medio de fluidos, y también la mecánica de fluidos. Y a la mecánica de fluidos quiere seguir dedicándose de alguna forma, porque ya está trabajando en lo que será un manual sobre este asunto. Sí, bueno, un poco antes de la jubilación me llamó una editorial Síntesis, para hacerme un contrato que querían hacer, no un libro, porque un libro es pretencioso, hay que saber mucho, sino un manual para que lo quieren poner como libro de texto en Hispanoamérica. Y esa es la tarea que tengo que hacer el próximo año, sí. Yo quiero preguntarle, profesor, por las definiciones de la ingeniería química, porque hay muchas, ¿no? Casi... No, la ingeniería química como tal, yo creo que la gente no lo tiene muy claro. Ingeniería, Casano, que era un amigo mío argentino, muy inteligente, que murió ya, decía que el sustantivo es ingeniería y el calificativo es química. Entonces la ingeniería tiene que hacer las cosas de ingeniería, que es producir cosas útiles partiendo de productos químicos. Eso es la ingeniería química. Por eso decíamos que sacan los procesos de laboratorio para llevarlos, para convertirlos en cosas útiles de fabricación, claro, ¿no? En procesos industriales. Sí. Quizá también todos pensamos en esas tareas que puede realizar un ingeniero químico y las asociamos a determinados sectores. Rápido pensamos en la industria química, petroquímica, en cuestiones de generación de energía, materiales o alimentos, pero las aplicaciones son muchísimas y muy variadas, ¿no? Sí, me alegro muchísimo que me hayas hecho esa pregunta, porque la ingeniería química es probablemente la más social de las ingenierías, ¿sí? Porque recoge toda la ciencia, física, matemáticas y química, y luego ciencias de la ingeniería, como resistencia a materiales, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces esto lo hace que el campo de conocimiento sea bastante grande, y entonces lo hace muy social. Porque vale tanto para alimentos, por ejemplo, tratamiento de alimentos, el zumo de tomate, tiene que tener una fluidez determinada, es un fluido, entonces tiene que determinar, y tiene que tener una viscosidad determinada, pero si no el que lo compra no le gusta mucho, entonces eso lo tiene que hacer un ingeniero químico que sabe. Por ejemplo, las mermeladas, teóricamente a mí me hace mucha gracia, porque digo, ¿la mermelada de qué color es? Y todos de fresa. Dicen todos, pues rosa, como la fresa y tal. Es mentira. La mermelada de fresa, después de cocerse, evidentemente es parda, porque todos los carotenos han desaparecido. Pero claro, si venden una mermelada de fresa parda, no vale. Entonces hay que añadirle una serie de colorantes que le den aspecto, con unas características organolépticas y de tacto y demás determinadas. Y eso lo hace el ingeniero químico. Y me pone ejemplos referidos a la alimentación, pero seguro que podría encontrar otros muchos referidos a la medicina, al ámbito sanitario, cuestiones de las que hoy nos beneficiamos todos, se las debemos a los ingenieros químicos, ¿no? Sí, la primera cosa que se hizo así en ingeniería biomédica, digamos, fue el riñón artificial.
El riñón artificial fue la confluencia de una serie de factores que se unieron. Tenías que tener un depósito, unos filtros a través de los cuales la sangre dejara pasar una serie de elementos y recibiera otros, con unas bombas peristálticas y una circulación de fluidos dentro del equipo, ¿no? Todo eso es ingeniería química. Hombre, hubo que tener también la colaboración de los químicos orgánicos y la ingeniería de material, pero fundamentalmente es ingeniería química. Ese fue el primer aparato que se hizo. El riñón artificial, el corazón, es también una bomba peristáltica que está funcionando con unas pilas. Eso es lo que es esencialmente un marcapasos. Y perdóname. Las prótesis que se utilizan en traumatología, supongo que también, ¿no? También, sí. Y en los fármacos también, hablábamos antes de encapsulación, ¿no? Ahora que se habla tanto de fármacos un poco dirigidos a cubrir ciertas necesidades. Sí, para que te hagas una idea, lo que está trabajando un grupo, porque en el departamento ahora ya ha crecido y tenemos 4 grupos de investigación reconocidos. Entonces, uno de los grupos está trabajando fundamentalmente en encapsular los fármacos. Los tumores expresan normalmente unas proteínas que son características de los tumores. Entonces, si a las bolitas estas, a las nanopartículas, las pones unos ligandos, una especie de tirantes, que sepan detectar esas proteínas que expresan los tumores, van derechos contra ellos y se fijan. Como controlamos la porosidad de las bolitas, entonces van segregando el fármaco de una manera continua, con lo cual la eficacia del tratamiento se aumenta mucho y se evitan daños colaterales como que se lesionen otros órganos u otras células. Me decía que la ingeniería química también interviene en pues, esas ciencias básicas. Mencionaba las matemáticas fundamentales, ¿no? Sí. Es que las matemáticas... Mi padre, cuando era pequeño, mi padre era una persona muy dura, como castellano viejo que era, pero tremendamente dura. Y siempre decía que había que estudiar matemáticas, y nos machacaba con las matemáticas para arriba y para abajo. Y es verdad, a la hora de la verdad, las matemáticas son las que representan los procesos que se van, los procesos físicos, y es donde se puede intervenir en ellos para modificar los sistemas. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, por supuesto. Cuando en la televisión, por ejemplo, cuando se emite una señal, es la teoría de señales que yo aprendí en Estados Unidos, cuando se emite una señal que va a un satélite, la señal que nosotros emitimos pasa por tormentas magnéticas, tormentas eléctricas, etcétera, etcétera, llega deformada al satélite, y el satélite la manda y llegaría aquí deformada de tal manera que si no se corrigiera, no veríamos nada, veríamos la nube de puntos. Entonces esas correcciones, la corrección de esa señal, que son ondas, se van haciendo a base de ecuaciones matemáticas que van haciendo que la señal vaya por donde tenga que ir, y eso que parece que es una tontería es lo que nos permite ver la televisión a través de satélite. Hablamos de la utilización de las matemáticas para cuestiones relacionadas con la ingeniería química, pero yo supongo que también esta rama de la ciencia se ha beneficiado pues, de la incorporación de la informática, de los ordenadores, en definitiva, ¿no? Toda la ciencia en general. Toda la ciencia. Sí, para que te hagas una idea, cuando llegué aquí a Salamanca, yo aprendí a trabajar con ordenadores pequeños. Yo sabía un lenguaje que se llamaba Fortran 4 y ahí me defendía más o menos, que es lo que se utilizó hasta prácticamente el año 2000. Entonces yo corría un programa, que es un programa que se llama el método Monte Carlo, que es al azar. Se llama Monte Carlo por el juego, es el método al azar. Y simplemente para determinar el tamaño de cuadrícula que tenía que emplear, hasta cuándo tenía que dividir para considerar un elemento que ahí se consideraba constante la propiedad, tardaba en hacerlo pues 2 horas o 3, y ahora eso lo hacen en medio segundo. La electrónica y las comunicaciones son una maravilla y han corrido tanto que a mí me han dejado para atrás. Le quiero preguntar también por la situación por la que atraviesa la ingeniería química, que sale de la Universidad de Salamanca y en general de la Universidad Española. Me la comparaba antes con Estados Unidos, que decía que era, bueno, pues el referente, ¿no? Sí. En esta rama de la ciencia. ¿En qué momento nos encontramos? La ingeniería, pues es una pregunta de 10 que se hacen los ingenieros químicos. La ingeniería química se desarrolla fundamentalmente con la industria del petróleo. La industria del petróleo aparece en 1900,
1900 aproximadamente. Entonces también se había desarrollado un poquito antes con toda la industria del carbón y demás en Inglaterra, pero fundamentalmente con la industria del petróleo. Entonces aparecen los plásticos en el año, por los años 45, más o menos cuando yo nací, aparecen los plásticos y tal, y ahí aparece una ingeniería que es la ingeniería química, y estudiaba normalmente sistemas muy grandes, es decir, estudiaba petroquímica, cómo se hacían plásticos, todo ese tipo de cosas. Se dedicaba fundamentalmente a combustibles. Poco a poco fue especializándose y haciéndose cada vez más pequeñita. Hasta ahora, pues eso, que se hacen cosas celulares y tal. ¿En qué momento se encuentra ahora? Yo creo que es un momento de reflexión donde la ingeniería química se puede apartar de lo que es ingeniería química para adentrarse pues en materiales que no son muy nuestros, en medicina, que hay algunas partes que no son nuestras. La ingeniería química se tiene que ceñir a 3 o 4 cosas, que son balances de materia, es decir, cómo se transmite la materia, cómo se purifica, eso es muy específico, y la reacción química, sí, muy específico de ingeniería química, el calor, los fluidos, y el control un poquito, pero muy poquito, porque lo demás lo cogen otras ingenierías y es... ¿Y uno de sus retos es la convivencia con el medio ambiente? ¿O? El medio ambiente también entra, evidentemente, todos los factores para corregir las desviaciones, es decir, las desviaciones respecto a un comportamiento ideal de medio ambiente se hacen a través de ingeniería química, claro. Se hacen, por ejemplo, tratamiento de agua, se hacen los grandes fermentadores para el tratamiento de agua, los procesos de criba, de rejas y demás, los procesos de absorción con B, que se hace sobre elementos sólidos, con D, perdón, que se hace sobre elementos sólidos, los con B, absorción, que se hace con líquidos y tal, por ejemplo, para eliminar el amoníaco del agua, un agua que tiene aguas amoníacales se trata con otra agua y elimina, perdón. No, y mencionaba también que en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Ingeniería Química, bueno, pues hay diferentes grupos de investigación, sí, de excelencia, reconocidos, trabajando en distintos campos. Ha crecido y se ha desarrollado, y es la muestra de lo que es también la transferencia del conocimiento, la relación con las empresas, la aplicación, ¿no?, de lo que se hace en el laboratorio, de esa investigación, ¿no? Sí, de 7 que fuimos, que por cierto hay que recordar a 2 que ya no están con nosotros, que murieron muy jóvenes, Eladio Jaraiz y Pedro Ramos. De 7 que somos, ahora somos muchísimos, somos del orden de 30 y tantos. Los grupos de investigación son grupos bastante desarrollados, hay un grupo de contaminación importante, hay un grupo que se dedica a catálisis, partículas también y tal, está la parte de biomedicina que se dedica a EVA, y luego está la parte más, digamos, de ingeniería, que es control, modelización de procesos, mecánica de fluidos y tal, que es donde estamos incluidos, hay un popurrí de gente entre los que me encuentro. Le preguntaba por las aplicaciones y en alguna ocasión le he escuchado decir a usted, profesor, que la ciencia básica y fundamental es ciencia aplicada también, de alguna forma, ¿no? Sí, ¿sí? Completamente seguro. Cuando se hace una buena investigación, tarde o temprano se aplica. Si no, esa investigación, lo que pasa es que la investigación de abajo muchas veces no es buena, es una investigación repetitiva. Por un ejemplo, pero lo que pasa, bueno, luego me aclaro un poquito más. Cuando la resonancia magnética, que ahora todo el mundo, voy a hacerme una resonancia, me hace gracia porque vas en el autobús y oyes, sí, voy a hacerme una resonancia, y dices, bueno, pues vas a hacerte una resonancia. La resonancia magnética empieza con que un físico está activando unas moléculas por medio de campos magnéticos y ve cómo se activa, cómo los iones hidrógenos se salen de la molécula, y eso lo caracteriza por una serie de picos. Esa resonancia magnética se aplicó al principio a detección de compuestos en química orgánica, fundamentalmente. Es decir, el benceno tenía un espectro determinado, se comparaba con otro que se tuviera en el laboratorio, y si era el mismo o parecido, pues era benceno. Esto se hace. Viene la biotecnología, la informática, lo que tú decías antes, Ana. Viene la informática y entonces las señales empiezan a transformar esos picos cogen y los traducen en imágenes. Y entonces resulta que nosotros excitamos con un campo magnético, da unos picos que se transforman en las imágenes, y esas imágenes es la resonancia magnética que ve el médico. Vamos, concretamente en resonancia magnética en medicina lo que se excita no es la molécula de hidrógeno como en los compuestos, sino es la molécula de agua, porque somos un 70% de agua, ¿de acuerdo? De partes blandas y demás. Pero ese es el fundamento. Claro, el físico que estaba excitando la molécula, el átomo de hidrógeno, no sabía muy bien para qué se sabía. El que sí lo sabía era el que tradujo la señal y el médico.
Entonces, claro, una buena investigación básica se va a traducir en una cosa aplicada. No sé si el ejemplo valdrá. Sí, queda claro. Profesor, en una cosa útil, como decíamos al comienzo, podríamos hablar con usted durante mucho tiempo. Hoy, de alguna forma, queríamos sumarnos a ese homenaje que le tributa la universidad y compañeros, colegas de otras muchas universidades, científicos también de Estados Unidos, que de alguna forma han querido sumarse a este reconocimiento. Qué mejor forma de hacerlo que con un acto académico y científico que se ha celebrado en el Paraninfo de las escuelas mayores, y que usted ha vivido ¿cómo? Pues de entrada yo estoy bastante abrumado, porque el problema es que yo me muevo mal. Yo prefiero ir a los actos que ser protagonista del acto, porque no sé estar muy bien. Entonces estoy tremendamente abrumado, y además una respuesta por parte de los compañeros y demás, bueno, que son amigos. Nosotros pasamos una generación que pomposamente nos llamamos los de pata negra, que éramos los que fuimos agregados y luego pasamos a catedrático, que nos llevábamos todos muy bien, muy bien, muy bien. Teníamos reuniones periódicas y eran, pero que nos lo pasábamos en jaca y tal. La gente pensaba que íbamos a conspirar, y lo que hacíamos era intentar mejorar la química, la ingeniería química y divertirnos. De tal manera que allí me demostraron que yo, que iba para figura de mus, no valía, porque me metían unas palizas horrorosas y me quedé en catedrático, porque yo iba para figura de mus hasta que me bajaron los... Y entonces esta gente pues me ha manifestado su cariño viniendo hoy. Claro que sí. Nosotros, decía, nos sumamos a este reconocimiento. Miguel Ángel Galán cierra una etapa, abandona a lo mejor la docencia, el trabajo directo en la universidad, pero seguirá aportando y mucho a la ingeniería química, a la que ha estado entregado pues prácticamente toda su vida. Muchísimas gracias, profesor. Enhorabuena, y ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí en Cinco Talentos. Muchísimas gracias, Ana, y para mí no solo ha sido un placer, sino un honor. Muchas gracias. Y a todos aquellos que nos ven, muchas gracias también por su atención. Recuerden que esta entrevista la pueden tener a su alcance en cualquier momento y en cualquier lugar a través de usaltv.es. Gracias.